Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros Nacho Lagarda ya. Pues mitos y realidades de la independencia. Hay muchos, ¿no? Pues no, a ver, ¿no? Mitos, a ver, mitos y realidades. Bueno, no. A ver, el padre, el cura Hidalgo, para empezar así abriendo boca, era ojo alegre, no era, tuvo creo que dos familias, me parece, ¿no? Bueno, pues en la historia no nos ocupamos de estudiar la vida privada e íntima de los personajes, porque no trascienden por eso, lo trascendente es lo que hicieron. Pero ¿no? Se encuentran, ¿no? Pero no sirve de nada. Porque te da más o menos un reflejo de lo que, cómo era en ese entonces la sociedad. Era un cura liberal, eso sí, liberal. Yo acabo de ir a Dolores, de hecho, a un museo. Sí. De los descendientes precisamente de Miguel Hidalgo. De hecho así se llama el museo. Eso sí, no lo sé, pero era un cura liberal, estaba la corriente de la época cuando él se involucró en la independencia. Eso sí, que era diferente, eso sí, porque para lograr y hacer una hazaña hay que ser diferente en todos los sentidos. Pero bueno, si tenía hijos o no hijos, eso que se encargue la iglesia de evaluarlo y de juzgarlo. Pero sí, la realidad es que sí fue él el que se aventó, digamos, el tiro de llamar a la insurrección. Me dicen aquí, qué buen tema el de Agua Museo, sin subestimar el tema histórico de Ignacio Lagarda, dice el doctor Luis Marco. Bueno, a ver, hay otro, ¿gritó o no gritó viva Fernando VII? Tampoco está claro, porque en esa época no había forma de grabarlo. Tampoco sabemos si fue el 15 a las 10, 11 de la noche o el 16 en la madrugada. Seguramente sí, porque lo que se quería en principio era la restitución de Fernando VII en el poder, que había sido destituido por Napoleón. Es posible que sí. Porque en principio eso era lo que querían, pero también en principio dijeron, si no hay rey, entonces la soberanía del pueblo debe prevalecer, y vamos a la independencia. ¿La independencia de quién o de qué y para qué? La independencia de la clase media de la época, del reino español, y aprovechando el vacío de poder que había, porque el rey estaba detenido, Fernando VII, pues aprovechar ese vacío que estaba ocurriendo para hacer valer la soberanía del pueblo y deshacerse de los españoles peninsulares, los españoles, no los mestizos, mucho menos los criollos, que gobernaban y tenían el país sometido. Los peninsulares, ¿no? Los nacidos en España. Que tenían mayores derechos que los criollos y los mestizos, y mucho más que los... a ver, es a donde iba. La independencia, todo está, el inicio de lo que fue, fueron, 11 años, ¿no? De guerra. De estar echando ahí jodazos, ¿no? Que al final de cuentas, pues la termina consolidando un criollo, Iturbide, que era del ejército imperial y luego se pasó al otro bando, ¿no? Independentista. Pero el inicio, Nacho, es, ¿cuál es el verdadero fondo de esto? Querían nada más sobre todo los criollos y en menor escala los mestizos, querían los mismos derechos, la igualdad de circunstancia ante los peninsulares, o sí era totalmente ya con una visión de república, de fuera de la monarquía, o querían seguir sosteniendo el mismo sistema de gobierno que era monárquico. No, en las dos cosas. Primero, estaban sometidos totalmente por los peninsulares, que tenían los mejores empleos, el poder, todos los recursos. Y los criollos, pues tenían menos. Ese era una razón. Y la otra era que ya había un aire de liberación, de libertad en el mundo occidental, de las monarquías. Y se aprovechó que Fernando VII fue detenido, fue encarcelado, fue detenido, entonces había que ese hartazgo manifestarlo, y un sacerdote liberal
hace el llamado a la rebelión y a matar gachupines. Pero sí, ¿qué Así le quería? decían ¿Cuál era a el los fondo de Miguel Hidalgo? Liberarse de los gachupines. Nada más. Sí. Y pues instalar en teoría una república. ¿Él tenía algún proyecto de gobierno No, o era nada más? No. Él lo que se llama en la historia, él era un precursor, el que enciende la mecha. Y que generalmente muere antes de lograrlo. ¿Y qué tan de cierto es que el verdadero genio ahí, por lo menos militar, era, y con una visión de Estado mucho, ahí sí, con cierto proyecto, Allende. era Allende. Bueno, y Morelos? No, eso viene después. Sí, pero Sí. Allende, el estratega militar Sí. del que se ayudó Hidalgo para lograr estas batallas primeras, que fueron trifulcas, matanzas desagradables como en la de Guanajuato, y el estratega militar entró en conflicto con don Miguel Hidalgo por la forma como estaban sucediendo las batallas. Y aquella indecisión de tomar la Ciudad de México de Miguel Hidalgo, ahí le salió el humanista, los sacerdotes, iba a ser una masacre brutal. Y Allende... Eso fue lo que evitó, ¿no? Sí, claro, pero Allende creía que había que tomar la Ciudad de México y para triunfar. Bueno, por todos esos fallas o errores, Hidalgo murió. Como precursor quedó allí. Entonces ya viene... Duró menos del año, ¿no? 7 meses, menos del año. Pero esa es la función de los precursores, como sucedió con Madero en la Revolución. Entonces ya viene otro sacerdote, Morelos, también versado en la cultura y en la corriente que se vive en ese tiempo, y él establece ya una idea de nación, que son los sentimientos de la nación, los primeros, los sentimientos de la nación, y luego vino la Constitución de Apatzingán, que ya hablaba, aunque en el documento que expidió en Guadalajara Hidalgo ya decía la abolición de la esclavitud, y entonces la igualdad y eso, eran documentos. El de Morelos fue un poco más formalito, y la Constitución de Apatzingán, pero las luchas y las batallas desgastaron tanto al ejército virreinal como a los guerrilleros independentistas. Entonces finalmente los criollos se sientan y acuerdan hacer una negociación para darle fin a esa guerra que ya tenía desgastado a ambos bandos, como sucedió con la Revolución salvadoreña, pues, que tuvieron que sentarse a negociar. Y fue lo que pasó, y al que mandaron a negociar no se pasó a ningún bando, fue el que negoció con Guerrero. ¿Iturbide? Sí, Iturbide fue el que lo mandaron a negociar después de que había guerreado contra ellos, a sentarse a negociar. Pero sí conspiró contra la corona, ¿no? A final de cuentas, Iturbide. Pues sí, porque negoció hacer algo, no a favor de la corona, porque ya... Y sin ningún balazo, ¿no? Iba de salida la corona, pues ya estaba totalmente desgastada, era muy abollada. Irremediable que viniera eso. Y él, es el segundo paso, es el tercero, es el negociador, el negociador político de la paz. ¿Qué tan cierto es que tuvo gran influencia ahí de María Ignacia Rodríguez, mejor conocida como la Abuela Rodríguez? Es muy difícil si no tenemos documentos. No existe entonces, no, porque yo he escuchado, incluso he leído algunos historiadores donde mencionan eso, ¿no? Pero ¿en qué documento? ¿Alguna carta que le haya mandado? Pues ahí sí, y si le abrió al oído en la cama, eso no lo podemos saber. Pues sí, pues era el amante. Entonces no podemos saber y eso se hace a un lado. Pues la Abuela Rodríguez tuvo amantes bastantes, o sea, personalidades, ¿no? Sí. Bolívar, Simón Bolívar. Y si decimos que ella le habló al oído y a ella le debemos la independencia, pues si no tenemos ningún documento, pues sería muy vulgar nuestra negociación de independencia. La hizo Agustín de Iturbide, haya sido influenciado por quien sea, la hizo él con Guerrero, que Guerrero era un hombre, digamos, ignorante, un hombre poco letrado. Entonces se negoció la paz y entonces vamos a negociar qué vamos a hacer. Ahora sí, ya somos libres, vamos a hacer república. ¿Qué tipo de república? ¿Central o federal? Pero se declara emperador, ¿no? Sí. Entonces, esa ya fue otra cosa que hizo que le costó ser borrado de la historia. Entonces él dijo, pues ya negociamos, nada de república, vamos a hacer una monarquía mexicana y vamos a crear el imperio mexicano. Si nos estábamos deshaciendo de una monarquía dura,
ahora íbamos a tener una monarquía mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un emperador? Es básicamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Nada más que imperio abarca, es una cuestión de extensión territorial, ¿no? Es lo que sé, ¿no? Es la forma de Estado, así se llama la teoría, forma de Estado, pues los aztecas era imperio. Así es. El imperio es es muy largo de explicar, pero es el gobierno ejercido por una persona de manera unipersonal, y sin el modelo de república, que es los tres poderes. O sea, el rey lo mismo, ¿no? Los tres poderes que venían de las teorías de Rousseau y de todos estos, ¿no? Esa es teoría y hay que mucho para explicarla. Pero había que ser una república, que es diferente. Eso es democrático, eso es se vive por periodos, hay que estudiar eso, ¿no? Porque el rey gobierna hasta que se muere. Entonces, en estos casos, ¿no? Y es unipersonal. Acá no. Los tres poderes, el principio básico el modelo democrático. El modelo, sí. Y él dijo que no. Entonces traicionó a los que mandaron a negociar para que se hiciera una república, solo había que discutir federal o central. Eso es importante. Y dijo no, y él se autocoronó. Entonces eso fue una traición para los que le habían dicho, oye, pues si no te mandamos para eso. Entonces duró 2 años y lo echaron del país y lo consideraron el propio Vicente Guerrero, traidor. ¿no? Sí, ¿no? Sí, entonces decimos una república, el 24. Por eso decimos que nos liberamos el 24, somos independientemente cuando nace la primera constitución. Con Guadalupe Victoria. ¿O fue antes? Guerrero creo que también fue, ¿no? Sí, pero fue el segundo, creo, Guerrero. Ya me perdí. Pero bueno, es fácil saberlo ahí. Pero lo importante es que era una república. ¿Central o federal? No, central. Y empezó ya, dejamos el tema de la monarquía y ahora, empieza la discusión central o federal, llamados liberales o conservadores, digamos, derechistas, izquierdistas, como queramos. Entonces allí influyó mucho la masonería. Así es. Y hubo la pugna entre la masonería liberal y la masonería conservadora. Había mucha masonería en ese tiempo en este país. Y empieza digamos, la confrontación política y a veces hasta militar de este siglo XIX, de una permanente confrontación que nos costó muchísimo trabajo, como 6 constituciones. Y el que ganaba era federal, y guerra tras guerra, invasiones, todo lo que quieras hubo ahí. En esa debilidad de la pugna mexicana, pues Estados Unidos aprovechó para invadir el país, quitarnos un buen pedazo de territorio, pues hasta que llegamos al 57, cuando Benito Juárez y su grupo de liberales, masón también Benito Juárez, pues... ¿Consideras que ese ha sido el Dream Team, el equipo ensueño de este país, del modelo de gobierno de este país? Sí, porque se rodeó ese indígena oaxaqueño de verdaderos ilustres intelectuales de la época, los mejores, cumpliendo el principio creo que fue Aristóteles o no me acuerdo cuál de ellos, el que dijo, los que deben de gobernar deben de ser los filósofos, quiso decir los cultos. Y no los cultos de alta cultura, sino los preparados, los versados en el gobierno. Y lo hicieron, ellos no eran muy guerreros y defendieron el país. También en qué circunstancias defendieron el país con la invasión francesa. Entonces ese ha sido el mejor gobierno. Del otro imperio que le llaman de Maximiliano. Que los conservadores no nos ponemos de acuerdo, pues ganan los liberales, entonces nosotros vamos y contratamos a un gerente. Así es. Y lo trajeron. Fue algo así como lo que pasó en el PRD, ¿no? ¿Te acuerdas cuando no nos podemos poner de acuerdo y se traen a Agustín Basabe, priista, colosista, pues, ¿no? Sí. Y duró, exacto. Sí, y entonces duró. El problema, era imposible gobernarlos. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Pues todavía se dieron el lujo los conservadores de ir a ese gerente y lo trajeron y duró 4 años la guerra contra él y gobernó con un estatuto. La Constitución Liberal del 57 se hizo un lado, el estatuto del reino de esa etapa, que me acuerdo cómo se llama el estatuto, una cosa así, que en realidad era liberal. Es lo que te decía, le salió el tiro por la culata a los conservadores porque resultó más liberal que Juárez, y los liberales, ¿no? Sí. Era un hombre letrado, era culto, era noble, era buena persona. Le reconoció, incluso les regularizó mucha tierra a los indígenas, más que Juárez, ¿no? Los liberales. Que hay que entender el contexto también, ¿no? Porque los liberales eran liberales en todos los sentidos e iban
para instaurar también creían en la propiedad privada. Es pues, que hay que diferenciar, ¿no? hay que entender que hay liberalismo político y liberalismo económico. El que se refiere el presidente actual es el liberalismo económico, pero el liberalismo político es otra cosa. Y ahí ellos combinaron, los juaristas, el liberalismo político, el liberalismo social con el liberalismo económico. Y esta historia de la tierra algún día te puedo platicar eso. ¿De cuál? Del asunto de la tierra, de los antiguos ejidos y todo eso que ya fue un legal, porque lo estudié mucho para un libro que escribí, pero eso me llevaría una hora. No, pues te entonces, invitamos. ¿Cómo entender que Juárez fue el que les en lugar de restituirles los antiguos ejidos a los indígenas, se los quitó, y Maximiliano se los restituyó? Cuando digo ejidos, no me refiero a los ejidos agrarios. Ese es otro tema y muy interesante respecto a la administración de la tierra. Pero así de quitárselos, bueno, les quitó la figura de ¿cómo lo acabas de decir? Mira, se me fue el antiguos ejidos. De ejidos, sí, para volverlos propiedad privada, y se las da como propiedad privada. Pero bueno, también los indios, los indígenas que no sabían ni qué chingados, cómo, ¿no? Eso lo vemos en ese se aprovecharon muchos terratenientes de eso, ¿no? Claro. Pero no era pues la intención de Juárez precisamente quitarles. No. Por eso después cuando viene no me lo andes ninguneando, cabrón. El porfirismo, pero la ley Lerdo de Juárez fue más dañina para los indígenas, ¿sí? Sí, claro. Sí. Entonces luego vino, de ahí se aprovecharon para en la época porfirista a hacer las grandes haciendas y terrenos. Pues esa es una historia especial que hay que hablarla, ¿no? Entonces, ese fue, finalmente podemos decir que la inseguridad, la indefinición de qué tipo de república íbamos a hacer, pues empezó al terminar la guerra de Reforma, y cuando triunfó Porfirio Díaz. Ahora, Nacho, a ver, para finalizar, ¿tú crees, ¿qué es lo que más ha afectado el desarrollo de este país? O sea, como nos hemos venido conformando como país, que ya vemos pues el desmadre que a final de cuentas tenemos como país, y lo hemos tenido siempre. ¿Qué afectó más? La manera en cómo se fue conformando desde su virreinato, el haber sido una colonia, o estos casi todo el siglo XIX se la pasaron peleando precisamente entre, si iba a ser, vamos a dejarlo, entre conservadores y liberales. ¿No? ¿Qué afectó más este país? Primero te aclaro que no éramos una colonia, éramos un reino. Un reino. Pertenecíamos al reino español. Sí. No éramos colonia como las colonias en África y en Asia, no éramos colonia, éramos el reino. Lo que ha afectado más a este país y sigue afectando hasta este momento, hasta esta hora, es esa, esta permanente pugna entre liberales y conservadores. Y toda Latinoamérica está así, ¿no? Sí, toda Latinoamérica. Tú vienes de visitar 5 países sudamericanos. Sí, y he ido muchas veces, me gusta mucho Sudamérica para estudiarlo. Sí, eso es la pugna entre liberales y conservadores. Tú dices izquierda, yo digo derecha. Y no hemos podido ponernos de acuerdo en 2 siglos, con 10 años, creo ahora 12 años, ¿no? Para poder definir y tener una sola unidad. Y todo mundo opina y todo mundo pelea por esta parte izquierda, ¿verdad? Antes era el PAN, el PRI, ahora es... Pero ¿no crees que eso fue lo que dejó el virreinato, no solamente en México, sino en todo el continente, el que se haya instalado una élite? Es más, ahorita lo acabamos de ver, pues no, a final de cuentas es una élite la que termina independizando al país, o aprovechando, que es Iturbide, ¿no? En el caso acá de toda América Latina. Y entonces, así el país, entre comillas, se acostumbró a tener una élite oligárquica que estuviera por encima de, bueno, unos poquitos. También se le llama, ¿cómo se le llama hasta cuando son poquitos? Autocracia, ¿cómo? Bueno, pero bueno, son unos poquitos que gobiernan y tienen casi todos los privilegios. Y de ahí la pugna, pues, de toda la vida, y pues... ¿no? Pero ¿no crees que desde ahí viene desde el Río Bravo hasta la Patagonia? Hay un libro muy bueno que lo recomiendo que lo lean, se llama El Árbol de las Revoluciones, de un actor cubano que se apellida Rojas. El Árbol de las Revoluciones de Latinoamérica. Recién, sí, que explica todo esto. Pero ese es el peor daño que tenemos y lo seguimos teniendo en este momento. Seguimos
Te odio porque eres liberal y te odio porque eres conservador. Ahora hasta, ya ves, surge a la mesa esto que ha tenido siempre muy por abajo así de la alfombra en México, que es el clasismo y el racismo, que sí existe y siempre ha existido. Está incluido allí, ¿no? Y eso es, en medio de todo eso, en América Latina, pues aparecieron las dictaduras militares conservadorísimas. Recomiendo un documental apoyadas e impuestas por nuestros queridos vecinos del norte. Claro, que ellos sí se ponen de acuerdo sí. Y prevalece en la democracia norteamericana, una república federal, la razón de Estado. Así es. Que esa la manoseamos mucho aquí, pero Así ya sí es. vale. Entonces, republicanos y demócratas, ¿no? Dos partidos. Dos partidos que los dos representan la derecha de intereses. No es lo mismo, son Norteamérica. ¿No? América le llaman ellos, América, primero América, y no nos vamos a pelear. Como si América no aunque haya fraude electoral en la Florida, Al Gore, sí. Te tienes que aguantar y te vamos a dar el premio Nobel. Pero razón de Estado, Estados Unidos no hay pugnas, no pelea entre nosotros. Por eso es un imperio. Y por eso hemos sido víctimas de... Por eso el PRI duró tanto tiempo también, porque la disciplina era férrea. Es el que logró la estabilidad sí. Como partido durante unos 80 años, pero siempre hasta que apareció. Oye, ese tema estaría bueno luego que viniera también, aparte de el modelo también de tierra, está bueno, pero también luego que vinieras hablando sobre el PRI, o los gobiernos pues emanados de ese partido. A mí me parece que en su momento hicieron mucho con muy poquito, construyeron este país sí. De una manera, a mí me parece, con todos sus males y sus vicios, pero creo que fueron muy efectivos en cómo se organizaron e hicieron la institucionalidad. No todo está podrido en Dinamarca. Exacto. No es verde y rojo, el mundo no es blanco y negro. No hay familia perfecta. En ninguna familia, que alguien me diga qué familia es perfecta. La mía nomás. Hay de todo. Entonces, bueno. Hablamos de eso. Bueno. Y la iglesia atrás de eso. Órale, ahí está. Para la otra semana ya tenemos tema. Es más, para las próximas 3 semanas. Bueno, muchas gracias, Nacho Lagarda. Esto fue en la radio con Aaron Tapia. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día. Acá el Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.